Pues ya ni modo. Ahora sí les voy a poner silencio a todos. Sí, correcto. Adelante. Muy bien, Reinicia tu comenzamos. audio, por favor, Juan. Reiniciar Juan, audio. tú tienes que reiniciar tu audio. Ya reinicié. Muy bien. Pues comenzamos entonces, queridos amigos, Sí. Sinergia y Vinculación. Como siempre, la primera parte va a ser expositiva, va a ser teórica. La vez pasada mencioné el tema y di algunos detalles, pero en esta ocasión lo vamos a ver con sumo cuidado. Nada más que permítanme 10 segundos para apagar un ruido. El ruido del ventilador donde estoy, porque hace mucho calor acá en Jutepec, Morelos, que es donde estamos. Pero no se escuchaba. ¿Ya se escucha? No se metía. ¿No se metía el ruido? No, pero para mis orejas sí, mejor así. Estamos más cómodos así. Muy bien. Decía que la sesión pasada apunté de lo que se va a tratar esta sesión, este tema de hoy, y di algunas ideas un poco vagas, sin mayor detalle, y hoy lo vamos a ver con toda calma. Porque es una herramienta fundamental para varias cosas. Es como una herramienta universal, de esas navajas suizas, que son multitask, sobre todo las gordotas y con muchos chunchitos ahí de acero inoxidable. Esta herramienta múltiple nos va a servir para dos cosas fundamentalmente, tal vez tres. Lo primero, nos va a facilitar enormemente crear un proyecto muy propio, o el que ya tenemos, darle muchísimo más consistencia, seguimiento, efectividad, eficiencia, eficacia, continuidad, aplicado a lo que todos queremos. Aunque cada uno va a empujarlo pues de acuerdo a su perfil. Habrá cosas muy distintas y todos vamos a valorarnos a todos, como ya lo quedamos en la sesión teórica, donde expliqué la teoría del Meyer-Briggs, en donde un grupo, un equipo, es de alto desempeño, en la medida en la cual cada uno de sus miembros ha aprendido a valorar al otro por sus diferencias. Y él ha sido valorado por los otros por sus diferencias, vistas estas como un complemento, no como una enemistad, no como un motivo de ruptura o de te me vas ahorita porque se me acabó la fuerza de la mano izquierda. No. Partiendo de esa base que ya hemos visto bastante, entonces esta teoría que voy a explicar ahora sirve para concretar proyectos. Fíjese que hay una historia muy interesante, claro, con un final bastante trágico, y me refiero a cómo se ejecutó el proyecto Manhattan, allá antes de la explosión de las bombas atómicas. Pues los Estados Unidos habían logrado reunir un grupo de 12 sabios. Estaban Fermi, von Braun, Einstein, de esos tres me acuerdo bien. Y durante meses no pudieron avanzar en su proyecto de crear la bomba atómica. Y entonces el presidente Roosevelt mandó un visitador, y este visitador tenía conocimientos de psicología alemana, de carácter un tanto conductista, y le explicó al presidente que mientras no hubiera un mando central muy poderoso, pero a la vez empático, poderoso, decisivo, pero firme, que supiera cómo manejar el recurso humano y poner de acuerdo a puros genios que pensaban de manera contradictoria y que llegaban a pelearse al grado de insultarse y de que el proyecto no avanzara. Y curiosamente se conoce que en la historia de la creación de la bomba atómica se aplicaron estas 6 leyes que hoy vamos a ver. Y la bomba se fabricó. O sea, en términos de lograr el resultado, se logró en un tiempo récord y con resultados que ya todos conocemos. Porque cuando le pidieron al presidente Truman primero Roosevelt, que no la explotara porque la guerra ya estaba ganada, él contestó, sí, la guerra ya está ganada, pero tanto esfuerzo que nos costó lograrla, no voy a dejar pasar la oportunidad de probarla en humanos.
Así que va la bomba sobre Japón. Eso nunca se los han contado, pero los historiadores lo sabemos bien. La bomba atómica estalló en Hiroshima y Nagasaki porque el presidente yanqui sionista quiso probar el efecto en humanos. Y decirle al otro ala de la pinza, que era Rusia, estate quieto, nos toca a nosotros, los supercapitalistas. Así que este proyecto que vamos a comenzar a ver hoy se ha aplicado con éxito en multitud de ocasiones, incluso yo lo he aplicado en macroempresas, por ejemplo en Pemex Refinación, cuando todavía se podía trabajar ahí, en grandes empresas privadas como Tox, el principal restaurante exitoso hasta antes de la pandemia, restaurantes Tox, y otras muchas firmas en donde cuando se trata de avanzar en un proyecto, esta es la forma de hacerlo. Y la otra aplicación es más personal o más individual. Estoy abierto totalmente a que todos puedan decir, yo quiero de eso. El otro enfoque para esta herramienta consiste en ejecutar algún proyecto de aprendizaje personal. Vamos a imaginar que alguno de ustedes quiere aprender a tocar piano. Este proyecto aplica. O vamos a suponer que alguno de ustedes quiere aprender a bajar de peso o a dejar de fumar. Espero que nadie me salga con que quiera dejar de beber, ¿no? Porque es más cañón, pero también aplica. O dejar las drogas, o dejar de ser iracundo, o aprender otro idioma, así sea chino o ruso o japonés, por difícil que sea. Para aprender cualquier cosa, por difícil que ésta sea, lo mismo que para un proyecto como el proyecto Manhattan o el proyecto Sinergia o el que gusten, estas son 6 leyes universales. Aplican invariablemente. Si no se ejecuta alguna de ellas, es como pretender conducir un automóvil sin alguna de las ruedas. Pues a lo mejor jala, pero qué difícil, ¿no? Habría que poner contrapesos para que pudiera rodar en solo 3. O sin volante, ¿cómo lo conduces? Entonces, estas 6 leyes son como una unidad. Vamos a hacer la introducción primero. Se llaman leyes del aprendizaje para convertir a nuestro equipo, a nuestro grupo, en un equipo de alto desempeño. Para lo cual comenzaríamos por explicar que la definición de aprendizaje más clásica y más universal y más práctica es que una persona cualquiera realmente ha aprendido cuando ha modificado. Aprender es modificar, es desaprender y volver a aprender, dejar viejas mañas que no nos han funcionado y aplicar mañas, técnicas, procedimientos, leyes que sí nos van a funcionar. Todo aprendizaje, pues, es una modificación. ¿Quiénes son, por lo tanto, las personas que no aprenden nunca, por más que quieran? Las que no están dispuestas a dejarse moldear, a dejarse cambiar, incluso a participar con entusiasmo, a modificar cosas que siempre han hecho mal. Y aquí aprovecho la sabiduría de Albert Einstein para definir lo que es locura. Locura es hacer siempre las mismas cosas esperando encontrar un resultado diferente. Esa es la máxima chifladura que puede sufrir un ser humano. Por eso muchas mamás que vienen a consulta conmigo con hijos rebeldes de 18 me hacen la pregunta de: ay, doctor Abascal, ¿por qué después de que se lo he dicho 1001 veces no entiende y lo sigue haciendo? Y yo le contesto, pues la que está mal es usted, señora. ¿Cómo? Pero si el problema es de mi muchacho, no mío. No, el problema está en usted. Qué grave que usted haya hecho 1000 veces las mismas cosas sin encontrar un resultado positivo y todavía está insistiendo en hacerlo. Así que la que está mal es usted, y si usted acepta modificar lo que no ha sabido hacer, puede ser que su sola actitud de cambio invite al cambio a su marido alcohólico o infiel o a su hijo rebelde, flojo y nini. Pero el cambio empieza por usted. Así que si queremos lograr éxito con nuestros ideales, comenzando por un servidor,
tenemos que aprender a dejarnos moldear por otros. Tenemos que aprender a aceptar que otros son fuente de recursos. Y tenemos que aprender es cambiar, es modificar. Hay 3 niveles de modificación. El primer nivel de modificación es cognoscitivo. Yo sé algo. Yo sé que la capital de Madagascar es Tananarivo, pero nunca he estado ahí. Es como nunca he estado ahí, ni conozco fotografías, ni monumentos, ni costumbres, ni gente de esa ciudad africana, isleña, pues no puedo tener un conocimiento afectivo. Nada más es cognoscitivo. Sé algo, pero no lo siento. ¿Cuántas personas sabemos cosas como que Dios existe, como que esto es bueno, esto es malo, pero se queda en una escala cognoscitiva, aquí en la cabeza? No ha pasado a la escala afectiva, al nivel de la emoción, de los sentimientos, de las cosas que son caras al corazón, al alma, al sentimiento. Y no hay aprendizaje. Lo sé, pero no me llega. Ahí se atoró. Bien, y hay un nivel en donde realmente podemos decir que una persona sí aprendió. Y es cuando además de la teoría, lo afecta emocionalmente, afectivamente, lo ama, lo quiere, lo disfruta, lo valora, lo hace suyo a escala cardiovascular y visceral, pero sobre todo cuando lo convierte en una actuación psicomotriz. ¿Qué quiere decir psicomotriz? Que lo que piensas y sientes lo haces, pero ojo, de modo automático. Tú puedes encontrarte con una persona de difícil plática, de muy difícil negociación, y sabes que tienes que guardar la calma. Te sientes motivado a hacerlo, a guardar la calma, pero no tienes el hábito del aplomo. Aun cuando lo sepas y lo sientas, si no lo tienes a escala psicomotriz habitual, serás incapaz de ejecutarlo, y a la tercera palabra grosera que él te suelte, o a la quinta o a X número de rispideces, te va a salir el temperamento y vas a explotar, porque no tienes el hábito psicomotriz del aplomo, por poner un ejemplo. Entonces, todo aprendizaje involucra esas 3 esferas: intelectual, afectiva, psicomotriz o automática. Realmente decimos que hemos cambiado cuando hay automatismos nuevos, cuando hay reacciones psicomotrices que nos permiten, por ejemplo, en el caso nuestro, de lograr nuestros ideales de manera sinérgica y vinculatoria, sumando gente, sumando voluntades, pero de a de veras. No separando, rompiendo, criticando, enojándonos, pontificando, no, sino siendo sinérgicos y vinculatorios a escala psicomotriz. A unos les va a costar más trabajo que otros aprender esto, para lo cual se va a necesitar adquirir ciertas habilidades y ciertas destrezas. Ahorita no vamos a contestar naturalmente este cuestionario, es ahora sí todos parejitos. Para la próxima sesión espero que lo hayan contestado. ¿Cuáles de estas necesitan tú y tus familiares? En este caso, aparte de familiares, podemos poner la palabra compañeros. ¿Compañeros de qué? Pues de sinergia, ¿no? Adquirido, profundizado y ampliado conocimientos e información. ¿Cuáles necesitan tú y tus familiares o compañeros aprender? Adquirido o modificado su capacidad de juicio y apreciación sobre los temas o asuntos tratados en el proceso de integrarnos, de vincularnos, de hacer sinergia y lograr objetivos. A ver, ¿qué es cambiar el juicio? Lo diré primero de manera chistosa. Hay un chiste que corre mucho por ahí en el sur de los Estados Unidos. Chiste racista, por supuesto, que dice así: no, si los negros son excelentes, tanto que todo mundo debería tener uno. Eso es un juicio sobre los negros. O como aquello que dijo el presidente Botudo, ¿no? El de hoy.
trabajos que ni los negros aceptan. Es un juicio. El juicio puede ser de 5 categorías que vamos a ver después. El juicio paranoide, yo estoy bien, tú estás mal. El juicio depresivo, yo estoy mal, tú estás bien. El juicio nihilista, yo estoy mal y tú también. El juicio maníaco, yo soy maravilloso y tú también. Y el juicio realista, yo básicamente estoy bien, pero tengo aspectos negativos. Y tú básicamente estás bien y tienes aspectos negativos, pero ambos nos aceptamos. Cambiar un pensamiento de tipo paranoide, yo estoy bien, tú estás mal, es muy difícil, terriblemente difícil. Cambiar un pensamiento, un juicio depresivo, yo no puedo, yo no sé, yo no nací para esto, me da miedo, también es muy difícil, aunque no tanto como cambiar el juicio paranoide. El que de plano muchísimos psicólogos y terapeutas de clase mundial no le entramos es al nihilista, al valemadrista, al que no le importa nada. Obviamente ninguno de los que estamos aquí está en postura nihilista o valemadrista, no estaríamos aquí. Y adquirir un juicio realista, basándonos en lo que la realidad es, anterior, superior e independiente de mí, es lo más difícil. Por eso un grupo puede fracasar, un equipo puede fracasar a pesar de sus altos ideales. Porque abundan los juicios contrarios al otro y favorables a mí. Y una cosa que implica sinergia y vinculación es que los juicios siempre sean yo básicamente bien y tú también. Tú básicamente bien y yo también. Y vale la pena aliarnos y sumar nuestras fortalezas y evitar nuestras mutuas debilidades en una actitud que es fundamental. ¿Cuál es el juicio más difícil de adquirir? Yo estoy seguro que algunos de ustedes me contestarían bien si el micrófono estuviera abierto y lo voy a decir yo. El juicio más difícil de adquirir se llama autocrítica. Y puedo adelantar que un equipo de alto desempeño sin autocrítica es como un automóvil sin espejo retrovisor. Ni adentro del auto ni afuera, ni en las laterales. ¿Con qué facilidad puedes chocar o provocar un accidente? Porque no tienes espejo retrovisor. Lo más difícil entonces y lo más valioso que propongo que el grupo adquiera es autocrítica, tanto individual como de cuates, de parejas, de tríos, porque siempre hay fulano prefiere a sutano para platicar y es natural, así somos los humanos. Pero también colectivo. Que todos sinergia más los que se sigan sumando, tengamos una filosofía de autocrítica, no una falsa filosofía de darnos por nuestro lado o de buscar incondicionales, que todos nos aplaudan como focas y si no nos aplauden los cortemos o los ignoremos. No, autocrítica es el juicio más difícil de cambiar. Lo siguiente, el 1.1.5, es haber perfeccionado o incorporado respuestas y reacciones habituales a nivel inconsciente. Hay que proponernos que de modo habitual reaccionemos como una sola persona, como aquel famoso equipo de D'Artagnan y los 3 mosqueteros, cuyo lema era todos para uno y unos para todos. Y eso fue lo que les permitió tener un éxito formidable en todas sus misiones. Y si bien se dice que en la realidad existieron, no deja de ser una novela, pero bueno, ahí está el modelo. El 1.1.6, haber desarrollado algunos o varios de nuestros talentos potenciales y ponerlos al servicio del grupo. Y el más, después de cambiar el juicio, hay otro todavía muy difícil, que es el de adquirir o perfeccionar ciertas virtudes básicas. Un equipo de alto desempeño que quiera un objetivo valioso a corto, mediano y largo plazo, y me late que nuestro equipo tiene que pensar a muy largo plazo, no solo en las próximas semanas o para los próximos meses, sino que si queremos, como me lo decía hoy Jorge, nuestro reto es monumental, nuestro reto es inmenso,
es inabarcable, y estoy de acuerdo. Esto implica entonces que necesitamos desarrollar ciertas virtudes básicas. Sin esas virtudes básicas voy a poner solamente unos cuantos ejemplos. A ver, ¿quién de nosotros diría que no necesita adquirir en el ejercicio del mando persuasión, capacidad de persuasión, de convencimiento de otros? Y la persuasión tiene como lema suavidad en la forma y firmeza en el fondo, porque desgraciadamente nuestra cultura es al revés, ¿sí? Es brutalidad, fuerza, agresividad, gritos, alaraca, enojo en la forma, y muchas veces en el fondo, sobre todo los papás, los padres de familia y más que nada las mamás acaban cediendo. Bueno, ándale pues, viejito, pero es la última vez. Y entonces los chamacos mexicanos en su inmensa mayoría han crecido con un sentido de impunidad, al fin que ni pasa nada. Bueno, necesitamos en mayor o menor grado, todos los que estamos aquí, más otros miles que nos puedan estar escuchando hoy o mañana o en el futuro, adquirir esta virtud extraordinaria, suavidad en la forma y firmeza en el fondo, para poder convencer, atraer, persuadir, hacer sinergia y vincularnos. Capacidad técnica para resolver problemas nuevos y rutinarios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? No se sabe. Bueno, entonces una persona con capacidad técnica, con ciertas virtudes, los puede proponer. Empatía o capacidad de comprensión humana. Muchos son muy inteligentes, y se les ocurren cosas muy valiosas, geniales incluso diría yo. El problema es que les falta empatía. Y al faltarles empatía o al faltarnos empatía, pues vamos a adquirir fácilmente el rechazo de los demás, sobre todo de los que tienen corazón de jarrito de tlaquepaque, que se rajan con facilidad, que son séntidos, ¿no? Como se dice por ahí. Una virtud extraordinaria, apertura al cambio. ¿Por qué? Porque lo único que nunca cambia es que todo cambia. Claro, en lo accidental. Lo esencial permanece. Invariablemente lo que es. Pero todas las características secundarias de los seres, color, forma, tamaño, peso, textura, temperatura, cambian. Y lo único constante, lo único que nunca cambia, es que en lo accidental todo está cambiando. Y hay personas tan rígidamente adheridas a su percepción que son incapaces de adaptarse a los cambios ambientales, a los cambios atmosféricos, a los cambios de humor de la esposa, de los hijos, de los padres, a los cambios circunstanciales que obligan a replantearnos los modos de lograr las cosas que nos hemos propuesto. Algo fundamental y que puede estar a la vuelta de la esquina para nosotros por muchos motivos: adquirir tolerancia a la frustración. ¿Qué pasa cuando una persona no resiste ver el fracaso de sus ideales, de sus objetivos? Pues se hunde, se deprime, se frustra, se desencanta y se va o se raja, porque no tiene una de las virtudes más propias del adulto, la tolerancia a la frustración. No lo detiene nada, y lo tumban y se vuelve a levantar, y se vuelve a levantar, y se vuelve a levantar por el tiempo necesario, las veces necesarias. Y finalmente virtudes morales, que básicamente son 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Sí les voy a pedir que digan cómo se ven, hagan una autocrítica de estas pequeñas virtudes que acabo de poner aquí, y puede ser que añadan algunas otras que yo no estoy proponiendo en estos momentos y que cada uno de ustedes en lo particular consideren importantes proponerle al grupo, o proponerse cada uno de ustedes para obtener las dos cosas que estamos proponiendo: avanzar en los ideales, en los proyectos, en los planes de nuestro equipo como tal, sinergia y vinculación, y por el otro lado, y bien paralelo, ¿por qué no?, a la vez, avanzar en nuestros proyectos personales y familiares.
Desde luego, los proyectos familiares y personales no serán ventilados en el grupo, sino de manera individual y para los que quieran y lo soliciten así. Pero ustedes pueden hacer cosas maravillosas si aprenden bien la teoría, aplicada cuando menos a sinergia y vinculación. Bien, vamos a ver ahora sí, después de esta introducción, vamos a ver cada una de las leyes. Yo les voy a pedir que hagan propuestas para que sinergia y vinculación avance en sus objetivos. La primera ley universal, lo mismo en China, en Japón, en la Cochinchina, en la Patagonia, en el Polo Norte, en la Antártida, en México, no se diga. La primera ley es que tenemos que hacer algo que predisponga favorablemente el ambiente. Por eso se llama ley de la predisposición o ley de la ambientación. Consiste, como lo vemos en la pantalla, en generar por norma, el ambiente adecuado para hacer que el sujeto de cambio quiera. Ojo, aquí hay una diferencia esencial. La voy a contrastar de bote pronto. Una cosa es hacer que el otro haga y algo muy distinto es hacer que el otro quiera. Es muy distinta la mamá que se enfoca, voy a poner un ejemplo doméstico, pero que lo podemos aplicar al quehacer político, al quehacer sociopolítico o cultural, macro. Una cosa es la mamá que hace que el niño haga la tarea, aunque no quiera, el niño, y algo muy distinto a lo que llamamos madre educadora o transformadora, es cuando la madre o el padre logran hacer que el niño quiera hacer su tarea. Les puedo decir que así eduqué a mis 9 hijos. Yo nunca hice que ellos hicieran nada. Ni la tarea, ni ir a misa, ni hacer sus oraciones en la noche, ni hacer la limpieza de la casa, o tender su cama, o lavar su ropa, o lo que haya sido. Mi política desde antes de que empezaran a nacer fue: yo voy a buscar siempre hacer que ellos quieran. No lo que ellos quieran, sino lo que conviene al bien común e integral. Entonces, a los líderes que se están gestando en estos momentos aquí y en otras partes de México, y que muy probablemente se vinculen con nosotros, les toca aprender que no se trata de hacer que la gente haga, no, se trata de hacer que la gente quiera, por convicción, trabajar en pro del bien común, de lo que nos conviene a todos, que quieran lo que queremos todos de bien, de bueno, de verdadero, de bello. Entonces, para esto se necesita crear una campaña que favorezca que el otro, el mexicano inculto, el chairo, el decepcionado del malo, el cómodo, el desapegado de las cosas que nos suceden, ¿no?, quiera, mediante la ambientación que vamos a proponer desde nuestro equipo, quiera sumarse a nuestro esfuerzo colectivo para lograr que las cosas cambien. Si no tenemos personas que quieran, que hayamos convencido de querer, no vamos a hacer más que rayas en el agua. Para esto hay que hacer propuestas. ¿Cómo le hacemos? Por ejemplo, estaba yo leyendo a un columnista hoy, no recuerdo en ese momento su nombre, que decía que la gran mayoría de los que todavía adoran al Pejelopostli están en el sureste, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, etcétera, y que es muy difícil que ellos salgan, porque además no lo tienen, o tienen muy pocos, en automóvil a manifestarse. Tal vez en Tuxtla Gutiérrez sí, porque es capital, pero hay grandes zonas del sureste en donde nuestro accionar no llega, porque no hemos creado la ambientación necesaria en muchas partes de la República Mexicana para hacer que la gente quiera abrir los ojos y darse cuenta de los desastres en los cuales este tirano nos está sumergiendo. Hacer que quieran. Espero sus propuestas como parte de la tarea. Y claro, como lo dije al principio, eso también aplica para un modelo familiar. Si tú quieres hacer que tus hijos quieran, pues ¿cómo vas a hacer que quieran? ¿Qué ambiente vas a crear en tu casa?
para tu esposa, para tus hijos, para tu marido, para tu quien sea, si quieres alcanzar un alto grado de persuasión, como lo dice así aquí, hacer que el otro quiera, hacer, sentir, decir, pensar lo que conviene al bien común e integral, que busca en este caso tu familia o tu persona o sinergia y vinculación. Debe alcanzarse un alto nivel de saturación ambiental. ¿De qué modo tú en tu área lanzarías una especie de campaña publicitaria permanente que permita ambientar y soportar en su aterrizaje y en su desarrollo el proceso de cambio de integración de nuestro equipo o el proceso de cambio de mentalidad de la gente que todavía adora al Pejelo-Postli? Tenemos que saber llegarles. Si no les llegamos, nuestro futuro es tenebroso, por muchas razones. ¿Con qué recursos audiovisuales o de otros tipos, como decía alguno de ustedes en la sesión pasada? Con recursos informáticos, sí. Aunque es difícil que ciertas zonas de la República tengan un acceso fácil a los medios de Internet, pero hay que intentarlo. Eso y 1000 cosas más, o 3 o 4 cosas más, para no exagerar, que se le puedan ocurrir al equipo y que espero que las vayan proponiendo a lo largo de la semana. Primer ley, pues, predisponer o ambientar a aquellas personas que queremos se sumen a nuestro proyecto de librarnos del tirano lo antes posible. Bueno, no del tirano, de la tiranía, porque como lo dije hace 8 días, es él y una caterva más de lamegarras que lo rodean, y que sería largo dar nombres, pero se me viene a la cabeza el de Darth Vader, ¿no? Mejor conocido como Darth Bartlett. Bien. La segunda ley, universal también, vamos a verla, es la ley de la finalidad. Dice así: cuando se quiere algo, se debe tener conciencia del fin último que se persigue. En general son el bien honesto, el bien común y el desarrollo de un plan de vida coherente entre las diversas áreas de vida: física, emocional, profesional, familiar, axiológica y social. Ahora traduzcan esto a sinergia y vinculación en términos socioculturales y sociopolíticos. Tenemos que definir nuestras finalidades detalladamente en cada esfera de nuestra vida: personal, conyugal, familiar, laboral, social, espiritual. Hay muchas personas que me han dicho: no, Juan Bosco, es que estoy tan ocupado de ciertas cosas que yo a eso no le entro. Que ruede el planeta, eso no es para mí. Pero a la hora que les llega la lumbre a los aparejos, se quieren sumar. Tenemos que pensar lo que ya dije: el ser humano es una unidad vinculada en sus 5 funciones: lo ecológico, lo biológico, lo psíquico, lo social y lo trascendente o espiritual. No podemos desvincularnos. Entonces, la persona completa, entera, conviene que tenga una finalidad muy clara. ¿Qué quiere para su vida? ¿Qué quiere para su familia? ¿Qué quiere para México? No podemos desvincular a la familia respecto del entorno. Si queremos seguridad, ¿cómo vamos a desvincularnos de lo político? Si ahorita en lo político la seguridad es lo más descuidado. Acá antes de sentarme leí que solo en Guanajuato, ¿sí?, solo el fin de semana en Guanajuato hubo más de 300 muertos. Tal vez leí mal y es en toda la República, pero estamos hablando de 150 muertos diarios. Si eso no nos afecta en lo familiar, bueno, pues entonces agarremos nuestras chivas y ya vámonos, ¿no? Por eso es tan importante que la finalidad sea integral: eco, bio, psico, social, espiritual, familiar, personal, vocacional, profesional, conyugal, fraternal, paternal, todo en un solo paquete, que nuestra finalidad esté perfectamente definida. Si no tenemos bien definida la finalidad, no vamos a lograr absolutamente nada. Viene a mi memoria una escena de la famosa película Alicia en el País de las Maravillas, que vi cuando era un adolescente. Y hay un momento en la película en donde se le aparece a Alicia el conejo de la suerte. Alicia está parada en una encrucijada
con 8 caminos. O sea, tiene 8 posibilidades de emprender un viaje. Y Alicia, desconcertada por la enorme cantidad de posibilidades que tenía a su vista, le pregunta al conejo: oye, conejo de la suerte, ¿qué me aconsejas? ¿Qué camino me aconsejas tomar? Y el conejo le dice: pues depende de a dónde quieras ir. Y Alicia contesta: es que no lo sé. Y el conejo le dice: ah, pues agarra cualquiera. Se me quedó tan marcado. Si no conoces a dónde vas, no puedes definir tu camino. Por eso es tan importante la ley de la finalidad. Ahora bien, la finalidad tiene que ser alcanzable, tangible y sobre todo fotografiable o filmable. De tal manera que cuando alcances el objetivo, no digas, como lo dice el malo: no, vamos requete bien, la curva de la pandemia ya se aplanó. No, para el 11 de abril ya estaremos libres de este bicho. Y ahí está la brutal realidad. Tiene que ser medible, tangible, alcanzable, fotografiable, filmable. Si no es así la finalidad, agarra cualquier camino. Cualquiera te va a llevar al despeñadero o al fracaso. Bien, entonces por favor definan: ¿y qué hacemos aquí? ¿Qué queremos? Que no le contestemos como le contesta el conejo de la suerte a Alicia: ah, entonces agarra cualquier camino. Sino que tengamos muy bien definida la finalidad de hacer sinergia, que significa confluencia de fuerzas. Les recuerdo que mi padre fue el fundador de un movimiento, no partido, porque él odiaba los partidos. Él decía: los partidos le parten la madre a la patria. ¿Cuánta razón tenía mi viejo? Y él creó el movimiento que se llamó Unión Nacional Sinarquista, que nunca fue un partido político y que de manera pacífica quiso asaltar el poder. Y cuando los masones gringos se dieron cuenta de lo que pretendía el tigre Abascal, pues a cañonazos de $500,000 le compraron a sus segundos y el movimiento se extinguió por la traición de los segundos, porque no tenían clara la finalidad para la cual seguían a don Salvador Abascal. Como lo dicen sus biógrafos, maravillosa biografía que doctores en historia han escrito sobre él: don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Si nosotros no estamos dispuestos a desafiar a la revolución, ya vámonos. Y la revolución no es el peje. La revolución tiene más de 90 años enquistada en el poder, al menos desde 1928 con la fundación del PNR, hoy PRI, hoy Morena. Así que tenemos que tener bien clara nuestra finalidad, y obviamente no es una finalidad para un tiempo corto, es una finalidad que nos puede requerir, a los que ya tenemos cerca de 80, los pocos años que nos quedan de vida, y a los más jóvenes también, toda su vida. Finalidad, hay que definirla en términos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo y alcance eterno. Tenemos que pensar en la eternidad. La siguiente ley es la ley del ejercicio o repetición. ¿Qué es aquello que tenemos que estar haciendo todos los días, repetitivamente? La habilidad, la destreza o la maestría en algo se adquieren mediante el ejercicio intenso y frecuente y la repetición cotidiana. Aquí hay una pequeña cotidiana de aquello que queremos aprender. Ya tenemos ambientación, ya tenemos finalidad, y ahora tenemos que enlistar una serie de acciones, de las cuales aquí voy a proponer algunos ejemplos, una serie de acciones que si no se ejercitan cotidianamente, repetitivamente, nunca alcanzaremos la tercera dimensión del aprendizaje, que es el nivel psicomotriz. Apelo a una película muy famosa que se llamó Karate Kid, en donde el maestro, el entrenador, le decía al chavito, que sería campeón en su especialidad de arte marcial, que
hiciera este movimiento de pintar una pared, una barda, una puerta, miles de veces. O como le decía que se quitara la camisa o el suéter y lo colgara, y lo volviera a tomar, se lo volviera a poner, lo volviera a quitar de su cuerpo, lo volviera a poner en el árbol, y así miles de veces. Y él no entendía por qué el padawan, el entrenador, le estaba pidiendo algo tan aparentemente absurdo. O como en aquella otra serie televisiva excelente, Arrow, en donde Arrow quiere aprender a tirar con flecha y arco como su maestra. Y la maestra le dice, ¿quieres aprender a tirar con arco? Muy bien. Dale de puñetazos a ese barril con agua hasta que no quede más que la humedad. Y no lo quiere hacer porque no entiende qué tiene que ver tirar con arco que darle de golpes con el codo, el brazo, hasta que en aquel enorme barril de 300 litros de agua no quedara ni una gota. No entendía. Y ella le dijo, si no lo haces, no te voy a enseñar a tirar con arco. A eso se refiere justamente la ley del ejercicio. Después de vaciar como 50 tambos de 300 litros, la maestra le dijo, ahora sí, distiende el arco que no pudiste distender, agárralo y distiéndelo, y ponle una flecha. Y entonces Arrow entendió que la fuerza que había adquirido ya era suficiente para poder distender un arco de 100 kilos de tensión que le podía permitir lanzar una flecha y dar en el blanco a 1 kilómetro de distancia. Y no estoy choreando. Como los grandes arqueros de los grandes ejércitos de la antigüedad. Entonces, todo lo que hagamos de ejercicio repetitivo, y muchos los voy a poner yo porque soy, digamos, el que tiene la experiencia profesional en esto, no se asombren de que aparentemente lo que les pido que repitan no tenga vinculación con la finalidad, pero sí la va a tener, se los prometo. En nuestra cultura el ejercicio se aplica casi siempre a actividades físicas, recreativas o deportivas. Pero es más importante aplicarlo a las actividades del espíritu: memoria, inteligencia, voluntad, libertad, virtud. Entonces les pido por favor como tarea, todas las tareas están en rojo, que enlisten las conductas, actividades, actitudes, virtudes, decisiones, comportamientos que más deban repetirse sistemáticamente en tu área de vida, ya sea para tus proyectos personales como en sinergia y vinculación. Por ejemplo, evitar o eliminar el modelo de liderazgo autócrata. Dirige al grupo, dirígete a tu empresa, dirígete a tus colaboradores, dirígete a tus hijos, dirígete a tu esposa de manera jamás autoritaria. Hazlo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, lo mismo que sacar el agua de los barriles para aprender a tirar con flecha a 1 kilómetro de distancia. Haz el ejercicio de nunca ser autócrata, mandón, mal encarado, gritón. Muérdete la lengua, cierra la boca. Otro, evita la depresión, la tristeza, el desánimo. Aquí el lema es muy simple de enunciar y muy difícil de practicar, pero es factible. Siempre les he dicho a mis pacientes, sobre todo a los deprimidos, a ver, ¿quieres salir de la depresión? No tomes tu antidepresivo. No tomes tu ansiolítico. Hoy no lo tomes. Hoy brinca de la cama obligándote a hacerlo, aunque te caigas. Y no esperes a sentirte bien para hacer algo bueno. Si haces algo bueno sin sentirte bien, acabarás por sentirte bien por haber hecho algo bueno. En síntesis, no te esperes a estar bien o sentirte bien para hacer el bien. Haz el bien y te sentirás bien. Pero esto implica, oblígate a hacerlo. Intenta, y no solo, hazlo, aunque no te nazca. El verdadero aprendizaje comienza por lo que se llama, y esto ya lo dije y lo repito, violencia interior. Cualquiera que quiera aprender algo,
lo vamos a ver en un momento más, tiene que pasar por algo que se llama dolor en el proceso de cambio. Es inevitable. Define tus metas. Si no las tienes definidas, toma un papel y un lápiz, y un papel y una pluma, o una computadora y abre Word, Excel o PowerPoint o lo que quieras, y define tus metas en las 5 esferas. En la esfera ecológica, regar plantitas, sembrar un árbol. En la esfera biológica, bajar de peso, comer saludablemente, cambiar a una dieta de pH elevado, ajo, cebolla, limón, para mantener al bicho de la peste china alejado, que es un remedio sencillísimo y eficiente, porque el bicho no entra en un organismo con un pH elevado, y estas cosas nos mantienen en un pH arriba de 9, y el bicho es intruso con menos de 7. Cambia tus hábitos, define tus metas, o deja de ser inconstante en aquello que tú sabes que eres inconstante. Empezaste un curso de X, de ballet, de piano, de música, de guitarra, de inglés, de chino, y ya lo botaste. ¿Y cuántas veces has vuelto a empezar? ¿Y cuántas veces lo has dejado? A ver, entonces, ¿quieres aprender, como lo dije simbólicamente, a tirar con arco a 1 kilómetro de distancia y darle al centro de la diana? ¿Sí? Abandona la inconsistencia y practica tus metas. Y lo diré a la tepiteña, a huevo de lugar, para que se entienda. Aunque no te nazca, no te esperes a que te nazca. No seas elitista, ¿sí? Reúnete con gente donde palpita el pueblo. No te sientas parido por los dioses ni cosido a mano. Todos somos hermanos, más si te confiesas católico. Todos somos hermanos. No hay élites. La verdadera élite, como lo decía Aristóteles, es la aristocracia del espíritu, que comienza por desear el bien al prójimo y por buscar la verdad y la belleza. Y conste que estamos hablando de alguien que no conoció a Cristo, que vivió 350 años antes de él. O bien, abandona la tendencia a segregar a los que no te caen bien. Es más, haz el esfuerzo de reunirte con los que te caen mal y encontrarles el lado bueno. Pues eso quiere decir sinergia y vinculación, ¿no? Si no, el nombrecito es puro nombre, puro membrete y no sirve para nada. Estos son pues los ejercicios que estoy proponiendo para lograr nuestras metas. Pero apenas llevamos tres leyes y faltan 3. La cuarta ley, ley del ritmo o la periodicidad. Todo lo que vas a repetir tiene que estar sujeto a un ritmo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje debe hacerse por pausas y de modo habitual. Las prácticas espaciadas son más eficaces que las masivas o intensivas. Cada grupo humano, nosotros somos un grupo que quiere ser un equipo, ahorita somos un grupo, queremos ser un equipo, tiene un ritmo ideal para lograr éxito en un proceso de desarrollo de habilidades, talentos, virtudes y conocimiento. Es muy conveniente evitar 2 extremos. El exceso de confianza en que, ya todo está arreglado, vamos bien, ya vemos, ¿no? Vamos bien, tenemos otros datos. Y el análisis infinal que produce una dependencia respecto del entrenador o respecto del médico o respecto del terapeuta. Hay que señalar pues la frecuencia de las acciones que recomiendas, diaria, semanal, quincenal, mensual. Toma en cuenta que si la aplicación de todas las leyes del aprendizaje no se realiza dentro de los ritmos adecuados y oportunos, permanentemente se van creando diversos efectos vacuna, cuyos resultados consisten en llevar al grupo involucrado a niveles inferiores a los que se tenían cuando arrancó el proceso. Daré un ejemplo numérico. La escala, el objetivo está a 100 de distancia, a 100% de distancia. Medida en días, en kilómetros, en centímetros, el número de veces, en dinero, el número de ciudadanos reunidos, en lo que quieras. Si abandonas la ley del ritmo,
Si dejas el objetivo por no estar rítmicamente repitiendo tus conductas cotidianas y llegaste a 30 de 100, no vas a bajar a 0 cuando dejes de seguir el ritmo. Vas a retroceder a menos 30 o más. E incluso corres el riesgo de abandonar. Bien. Toma en cuenta, pues, que vamos a evitar el efecto vacuna, repitiendo rítmicamente las acciones que nos permitan realmente hacer sinergia y vinculación con la mayor cantidad posible de personas, no necesariamente todas a la vez en este grupo, pero sí que cada uno de nosotros encabece miles de otras personas que a su vez van a encabezar otras miles de personas hasta que logremos una masa crítica de ciudadanos tan numerosa, tan poderosa, tan decidida, que podamos sacudirnos la tiranía. Como sucedió en Bolivia y en cierta forma también en Colombia, cuando lograron librarse de los peores narcos y que ahora, si lo comparamos al Colombia actual con el que era en la época de Pablo Escobar, es un paraíso, aunque no está del todo resuelto. La siguiente ley, la ley quinta, es la que vamos a llamar ley del efecto del golpe rápido, que no nada más se aplica hoy. La ley del golpe rápido dice que es algo que tenemos que hacer hoy, pero también mañana y pasado y todos los días. Los seres humanos y en general los seres vivos tendemos naturalmente a aprender mejor y repetir aquello que realizamos de inmediato. No dejes para mañana lo que puedas comenzar hoy. Como un resultado de la acción inmediata, obtenemos mucho mayor satisfacción o placer con base en la producción de endorfinas de diversos niveles de calidad y en distintos alcances de tiempo. Hay 4 tipos de endorfinas. Aquellas que nos producen un efecto inmediato, que duran poco y que son de alto impacto. Efecto inmediato. Efecto a corto plazo, describir metas urgentes y ponerles fecha de realización. Nos mantienen entusiasmados, pero pueden apagarse si no están sustentadas con una visión de mediano alcance. Metas de desarrollo humano que están pendientes de aterrizar y de largo y trascendental alcance. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son los rasgos esenciales de la nueva cultura que queremos para México, soñada por el Grupo Sinergia? Hablábamos en la mañana con alguno de ustedes, creo que con Pablo, de reeducar a la nación mexicana y reevangelizar a la nación mexicana, que ha sido deseducada por el Pacto 3 de los generales. Vamos a dejar al pueblo en la ignorancia, y por el Pacto 4 vamos a descristianizar a la nación. Ellos se tardaron 40 o 50 años en lograrlo y ahora solamente lo están consolidando. Una visión de larguísimo alcance que nació a fines de noviembre de 1928. Tenían buenos asesores, ¿sí? Excelentes asesores para sus planes macabros, luciferinos y maquiavélicos. Pues tenemos que actuar en consecuencia, en sentido opuesto al que ellos actuaron. La sexta ley, ley del modelamiento o ley del modelaje. Es inútil pretender modificar una cultura personal, familiar o organizacional, y voy a añadir, o sociopolítica, solo principalmente por medio de cursos, talleres y conferencias, o eventos, los que quieran. Tomar las calles, tomar las plazas, plantarse ante Palacio Nacional, campañas de televisión, de medios. No. Es imposible tratar de hacerlo solo o principalmente por decretos, políticas, normas y procedimientos. Es relativamente factible lograr hacer modificaciones cualitativas de nivel significativo, siempre y cuando se cuente con el modelaje explícito y permanente de ciertas personas que son señaladas dentro de la familia o dentro del grupo involucrado o dentro de la sociedad mexicana como modelos, o dentro de la sociedad global como modelos acerca de los cuales se dice, ellos sí saben cómo hacer las cosas.
Hay un modelo que me ha acompañado desde los 18 años para lograr cosas en lo familiar y en lo personal que valoro muchísimo, y quienes las conocen también. Y me refiero a un señor de nombre Daniel O'Connell, que en la Irlanda de su época había en Irlanda 500 diputados pro Inglaterra y nunca le iban a reconocer, ni por un voto siquiera, ninguna independencia a Irlanda. Inglaterra, un país gobernado por protestantes muy crueles, muy autoritarios, que mataban católicos como matar moscas en la época de O'Connell, 1800 y pico, e Irlanda, mayoritariamente católica, sin representación parlamentaria, en un reino donde había parlamento. Bueno, pues Daniel O'Connell, cuya biografía traduje del francés al castellano a los 18 años, y me dejó marcado, aparte de que mi papá me pagó muy buena lana para aquella época, Daniel O'Connell se propuso la libertad de Irlanda. Y se propuso que un día hubiera en el parlamento irlandés 251 representantes irlandeses que votaran por la libertad de su patria. ¿Y qué creen? Lo logró. Es mi modelo en la política. Hubo otro modelo, Santo Tomás Moro, Sir Thomas More, el que logró salvar miles de vidas de Enrique VIII, que los mandaba matar, los mandaba degollar, ¿sí? A los católicos que no obedecían, firmar bajo juramento, obediencia al nuevo papa de la iglesia anglicana, que era Enrique VIII. Y este canciller, este santo Sir Thomas More, desarrolló una extraordinaria habilidad diplomática y negociadora que le permitió durante los largos años que fue canciller de Enrique VIII salvar miles de vidas de prisioneros que estaban en la Torre de Londres. Hasta que la actitud absolutamente inflexible, tajante, tiránica del rey le exigió ciertas cosas que iban en contra de su dignidad y de su conciencia, y se negó y finalmente fue decapitado. Me llamó mucho la atención cuando leí el acto de su decapitación, que cuando iba camino al cadalso hacía mucho frío, y al guardia que iba junto a él le dijo: oye, préstame tu capa, que tengo mucho frío. Y el guardia le dijo: pero ¿cómo, si ya te vas a morir, ya te vamos a cortar la cabeza? Y Sir Thomas More le contestó con una amplia sonrisa, más bien con carcajadas: es que lo que pasa, señor guardia, es que de un resfriado no me quiero morir. El buen humor lo acompañó en el pie del cadalso. Si nosotros no manejamos esto con estos modelos, de los cuales podría darles miles literalmente, porque tengo dominadas más de 3,000 biografías de personas santas, famosas, heroicas, y que están aquí en mi disco duro, pues entonces va a ser muy difícil tener éxito. Necesitamos modelos a seguir. Actuales los hay, en la historia los hay, en la familia los hay, en el santoral de la Iglesia Católica los hay, en la cultura oriental, china, japonesa, sintoísta, los hay. Bueno, también incluso en la cultura WASP norteamericana. En todas partes vamos a encontrar a alguien a quien imitar y a quien seguir. Muy de cerca ¿y cómo le hizo? Y sacarlo adelante. Bien, ahora nos enfrentamos a las dificultades. Anuncio graves dificultades para todos los seres humanos de buena voluntad que queramos alcanzar grandes objetivos, valiosos objetivos. ¿Cuáles son esas dificultades? Bueno, pues son lo que se llaman barreras contra el cambio y el aprendizaje en la reingeniería de valores, virtudes y procesos, aplicadas ya sea a lo personal, a lo familiar, a lo empresarial o, como en nuestro caso, de sinergia y vinculación, a lo sociopolítico. Es universal. Todo aprendizaje es un cambio, y todo cambio, todo proceso lleva por sí mismo o causa inicialmente de modo intrínseco, inevitable, ineludible, causa dolor. ¡Ay, qué difícil es abandonar la zona del confort!
de la comodidad, de lo que vamos a ver más adelante, que se llama ventajas secundarias o ganancias aparentes. Dolor. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo era chavo, allá por los 18 años, de los 15 y los 18, tomé clases de piano. Y un día mi mamá me cambió la maestra porque no llegó al precio con la maestra que tenía. Me puso otra señora que la primera vez que yo ataqué el teclado me dijo, no, así no se ataca el teclado. Ay, pues así me lo tienen enseñando 1 año y medio. Pues no, Juan Bosco, así no se ataca el teclado, te voy a enseñar otra técnica. Bueno, durante varias semanas me dolieron los dedos, los codos y la espalda, mientras yo aprendía la nueva técnica de la nueva maestra. Y sí, era mejor y me adapté, pero no sin dolor físico y sin repulsa emocional. Esto sucede ante cualquier proceso de vinculación, de sinergia, de trabajo en equipo, de aprender virtudes, de jerarquizar valores, de proponernos metas valiosas y lograrlas, avanzar en la dirección deseada, que es la ley de la finalidad, no es placentero, al principio sobre todo. Puede ser muy doloroso. ¿Por qué? Porque tenemos que abandonar nuestros malos hábitos, nuestras viejas costumbres obsoletas, que ya se probó que no nos han dado el resultado apetecido y que tenemos que cambiar por nuevas costumbres, nuevos hábitos, hasta lograr su resultado, que lo vamos a medir de 5 maneras. Es eficaz, es eficiente, es rápido, es oportuno y es placentero al organismo. Pero mientras eso llega, el proceso de cambio, de aprendizaje, es doloroso para todo ser humano, sin excepción. Cuenta San Agustín en su libro de las Confesiones, que cuando él finalmente se decide a abandonar a las prostitutas de las colinas del Vaticano, a esas que frecuentaba durante muchos años y muchas veces a la semana, que ya ha decidido a no regresar a visitarlas ni a revolcarse con ellas, por las noches lloraba de amargura recordando las delicias a las que había tenido que renunciar para regresar a un estado de virtud y de gracia. Aunque intelectualmente estaba convencido, emocionalmente estaba convencido de su conversión, le dolía renunciar al placer sexual comprado. Bueno, también la segunda realidad que vamos a encontrar es que todo proceso de vinculación, sinergia, entendimiento, mejora, proyecto, nos va a producir desorden, al menos cierto desorden. Al cambiar los malos hábitos por buenos hábitos, vamos a tener que desordenar ciertas cosas que tenían un ordenado desorden o un desordenado orden. Como cuando la muchacha viene y me cambia las cosas de mi escritorio para darles orden, después no encuentro las cosas donde yo las dejé y me tardo media hora en dar con ellas. Bueno, pues así nos pasa. Cuando queremos cambiar algo para bien, no va a ser fácil acostumbrarnos a un nuevo orden de cosas. 3, vamos a encontrar invariablemente resistencia de otros. Yo creo que todos los miembros del grupo nos hemos enfrentado a esto. Alguien te va a decir, no, eso no sirve. No, eso es una chifladura juanbosquiana. No, Hilda está chiflada. No, es una señora. ¿Qué puede aportar ella? ¿Por qué? ¿Por qué señora? ¿Sí? Entonces, tanto Hilda como Leonor, como Ale, como todos los que estamos aquí y otros muchísimos, nos vamos a enfrentar a la resistencia de otros. ¿Y sabes qué? Si te enojas, pierdes. Si te peleas, pierdes. Tienes que adquirir la virtud del aplomo. De calladito te ves más bonito. Yo ahorita tendría motivos de sobra para estar peleado con personajes importantes. Sin embargo, he preferido callar, aprudentar. Calladito me veo más bonito y esperar y tener paciencia. Pero me he encontrado con mucha resistencia de otros a mis propuestas.
Bueno, espero que la divina providencia me ayude a echarlas a andar, si son su voluntad, y si no, pues Él ya dirá. Resistencia de otros, todo lo hemos probado, y no se vale enojarnos cuando otros se resisten. Nos conviene adquirir el hábito de la persuasión, de sinergia, de vinculación, de empatía, hasta con los necios que no saben que no saben. Hasta con ellos necesitamos, tal vez más con ellos que con otros, desarrollar una infinita paciencia y una enorme capacidad de persuasión para que un día acaben diciendo, ah, pues sí, es verdad. Pero mientras, ahí está su resistencia. También nos vamos a enfrentar a afectación de intereses creados. Por ejemplo, nada menos aquí en la zona en donde estoy. Una persona que quería ir a Cuernavaca a la manifestación de este fin de semana, había mandado a hacer 100 banderas para venderlas en la manifestación. Y el cuate que se las iba a fabricar, a la mera hora le dijo, no, pues no se las hice, porque el presidente municipal de Cuernavaca me amenazó con que si yo se las hacía, me clausuraba mi fabriquita de banderas. Y no solo de banderas, de otras cosas que se cosen con maquinita. Entonces él afectó intereses creados. Y de golpe a porrazo, pues se tuvo que ir sin su mercancía y ya había invertido una buena lana que le van a pagar dentro de 30 días. Yo sí alcancé a comprar la mía. Sabotaje. ¿Cuántas veces en un proyecto, por excelente que sea, te vas a enfrentar a personas que bajita la mano, sin decirte agua va, avientan la piedra, filosa o llena de espinas, o la bola rápida, envenenada, y esconden la mano, para sabotear tu proyecto? ¿Por qué? Porque ¿cómo van a permitir que tú brilles con luz propia y no yo? Entonces te van a sabotear. Tienes que estar bien consciente de eso para poder hacer sinergia y vinculación. Si perdemos esto de vista, nos carga el chamuco con mucha facilidad. Tenemos pues que estar muy alerta a todo esto que está sucediendo. Incluso en las mejores órdenes religiosas sucede. Cuando San Francisco de Asís funda su orden, se enfrentó a todo esto y al sabotaje. E incluso la orden se partió en dos y tuvo que enfrentar cosas terribles. Podemos decir que todos los grandes fundadores de grandes cosas, los grandes científicos, me acuerdo ahorita del famoso señor Volta, que fue amenazado por la corte italiana de ser encerrado en las cárceles de la Inquisición, porque su pila voltaica, de ahí viene el nombre de la pila, ¿sí?, era obra del demonio. Y libró la cárcel porque a Napoleón le llegó la propaganda, le llegó a sus orejas inteligentes de la pila voltaica, y él lo llamó a Francia y delante de los sabios franceses hizo su demostración eléctrica y lo nombró el ministro de Ciencia y Tecnología de Francia en 1808 o algo así. Pero se enfrentó al sabotaje de sus propios compañeros científicos, de los sacerdotes y de los obispos y cardenales de su época en su propia nación. ¿Por qué? Porque había inventado la pila con la que ahora se mueven los celulares y millones de cosas más. Así que no esperen que hacer el bien sea algo que los demás acepten bien. Hacer el bien, sobre todo en esta época de tanta corrupción, tanta decadencia, tanta ignorancia inducida, hacer el bien nos va a causar muchos intentos de sabotaje. Hay que estar preparados para ello. Y autosabotaje, que es lo peor de todo. Cuando uno encuentra pretextos, no, pues ¿para qué voy? No, pues si ya se perdió todo. No, pues si ya esto ya no jaló, esto ya no funcionó. Es mejor aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y sálvese el que pueda. No, señor. Vamos a evitar el autosabotaje con una profunda autocrítica y animándonos unos a otros con un espíritu, yo diría, hasta monástico, como si fuéramos una especie de orden militar monástica,
porque está, como lo dijo hoy Jorge Goñi en privado en una conversación de hace un par de horas conmigo, tenemos un reto inabarcable, un reto inconmensurable, terrible, monstruoso. Por eso algunos autores, creo que Thomas Hobbes le llamó Leviatán al Estado, sobre todo al Estado corrupto, porque es un verdadero monstruo invencible en las mitologías antiguas. Este Leviatán es nuestro adversario y no es una persona, es una corriente milenaria cuyo nombre en la historia es corriente antropocéntrica, con 3 lemas. Nada por encima del hombre, nada antes del hombre, nada después del hombre. Es el lema sionista, es el lema de nuestros adversarios de corte luciferino masónico. Y bueno, pues van ganando la partida, pero tenemos que atravesarnos de eso. Con valor, con energía, con tenacidad, con caridad también. Amemos a quienes nos persiguen, oremos por ellos, pero hagamos el combate inteligente y astuto o como proceda a hacerse. Bueno, pues dejen ver si tenemos algo más. Sí, también hay otras cosas que no son propiamente las cuestiones de tipo psicológico, las barreras para el cambio, sino que son un poco más primitivas. Y es aquí donde la psicología nos puede brindar una enorme ventaja. Hay personas que no quieren o no pueden asimilar. Aquí les aplica aquel famoso dicho de lo que natura non da, Salamanca non lo presta. Mente corta. Carecer de suficiente preparación básica. Sufrir de graves problemas personales, emocionales o psiquiátricos. Necesitamos gente saludable, al menos dentro de parámetros de salud mental, que no caigan en una psicosis o en una neurosis grave. Muchos no le encuentran utilidad práctica inmediata al contenido de un proceso de sinergia y vinculación. No, pues ¿para qué si a mí no me afecta? Es más, a mí me ha ido requete bien, me decía un restaurantero o un fabricante de gel. Y por supuesto no le encuentra utilidad práctica sumarse a ningún movimiento que cambie la estructura tiránica que ahora sufrimos. Y también carecer de la capacidad intelectual o habilidades de aprendizaje necesarias. Lo de la ventana de Johari ya lo vimos, pero como repito, muy pocos han querido o han podido tal vez hacer su tarea. Voy a abrir otro lapso de aquí al viernes próximo, martes, miércoles, jueves, viernes por la tarde, para que por favor el subrayado en rojo, el subrayado en negro, el subrayado tachado, es decir, el ejercicio que hicimos con Jorge en la sesión pasada, por favor, mándenlo todos porque sí quiero ayudarlos a aterrizar bien este proyecto de sinergia y vinculación, aplicando a nuestro proyecto las 6 leyes del aprendizaje. Y ahora la tarea, que a algunos ya se les juntó, pues es contestar las preguntas que están en este formulario que voy a mandar al grupo en cuanto la sesión termine. Voy a mandar al chat para que todos tengan el archivo. Bien, pues hasta aquí la exposición teórica, mi querido Jorge, y si quieres empezamos la media hora que nos queda escasa para algunas preguntas que me quieran formular. Adelante.